boca de ello. Algo que a nuestros políticos se habla y lo que nos vienen representando de la necesidad de cambiar el modelo productivo, nosotros lo decimos también desde la Comisión Obrera, la necesidad de industrialización, la necesidad de coger el valor añadido de nuestra agricultura que se queda aquí, cuestiones que son ciertas, pero que eso, si no se le pone detrás proyectos, financiación, personas, es poesía. Y gusta leerla. A mí me gusta leer uno de los programas electorales que puedas coger y decir, pues mira qué bien, pues que queremos hacer esto, esto y lo otro. Pero muy pocos se centran en cómo quieren hacerlo. Muy pocos se centran en decir, esto hay que hacerlo así y esto hay que hacerlo de esta otra manera. Mira, la agricultura aquí, o somos capaces, no solo de que aquí cambiar el modelo productivo, que es necesaria una formación previa, trabajadores y agricultores, y el conjunto de la población, no solo eso, sino que es necesario también que ese modelo que tenemos nosotros de agricultura, adaptarlo, o que bien que la PAC se adapte a ese modelo de agricultura. Nosotros tenemos una agricultura mayoritariamente familiar, explotaciones familiares, pequeños empresarios. Es poco competitiva ese tipo de agricultura con la explotación media que hay en los países del centro de Europa. Es poco competitiva, porque hay grandes explotaciones, la media de las explotaciones aquí son mucho más pequeñas que allí. Por lo tanto, o nosotros adaptamos las políticas y la economía que viene para nuestra agricultura a saber, manteniendo nuestro modelo del pequeño agricultor, de la explotación familiar, pero potenciar al mismo tiempo que puedan competir con otros países que tienen una agricultura más avanzada y más concentrada en las personas, o hacemos eso o siempre estaremos en la misma, llevándose al granel nuestro aceite a Italia y allí que le saquen el valor añadido. Y aquí se va aumentando de manera muy poco en eso. Por lo tanto, yo creo que eso es esencial. Yo creo que eso es importantísimo que se tenga en cuenta dónde se esté negociando las cosas de aquí y hasta ahora no se han tenido en cuenta. Necesitamos diputados que conozcan la realidad de nuestra comarca. Necesitamos que, como se está diciendo tanto últimamente, hay que acercar la política al pueblo. No puede ser dos cosas aisladas. No puede ser los que estamos, el común de los mortales, de los ciudadanos que andamos por estas comarcas, viendo lo que está ocurriendo y en otros sitios diciéndonos que no está ocurriendo eso. No puede ser eso. Necesitamos gente que nos represente, que sepa lo que pasa en las comarcas, que sepa lo que pasa en nuestra tierra y que lo trasladen donde lo tienen que trasladar. Para ello, indudablemente, mi candidato es Paquito Beñacera, que creo que es la persona de los que esta comarca la conoce. Esta comarca la han dado durante muchos años. Yo lo conozco a Paco desde hace muchos años, nuestros caminos se cruzan, yo estoy más en el ámbito sindical, no, pero Paco se ha corrido esta comarca y parte de esta provincia bastantes veces y conoce lo que pasa en todos estos pueblos y conoce cuál es la realidad, la que se siente por aquí, no la que nos dicen que se tiene que sentir. Después, una cuestión que yo también quería, y después he abierto a las preguntas, que quería trasladar. Y ahora metido en campaña, se está empecinando mucho, sobre todo quien nos gobierna, en el crecimiento. España está creciendo. Nosotros tenemos un crecimiento del PIB del entorno al 3%, está creciendo. Pero está creciendo sobre la desigualdad. Y no como debe de crecer, que es no solo sobre la igualdad, sino sobre la equidad, que no es lo mismo. La equidad es dar al que más necesita más. Y lo que está creciendo es sobre la desigualdad, es decir, la distribución de la renta está deteriorando mucho más los salarios y beneficiando mucho más el capital. La banca y los grandes ya sabemos lo que está ocurriendo. El IBEX 35 viene ganando dinero, mientras que la población asalariada ha perdido más del 6% de su salario en estos últimos, desde el año 2008 o 2009. Eso está ocurriendo, es decir, está habiendo un trasvase, con la excusa de la crisis, un trasvase de renta del trabajo al capital y está empobreciendo más cada vez la población. Hoy en día, tener un salario no es garantía de que salga del umbral de la pobreza. El 60% de las personas que están trabajando cobran menos de 1.000 euros y el 50% de ellas cobran menos del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, hoy tener un puesto de trabajo
No significa que salga del umbral de la pobreza, sigue siendo pobre, sigue pobre en el sentido de que nosotros consideramos pobreza, es decir, que no tenga para mantener tus necesidades básicas, el agua, la luz, la alimentación, comer carne al menos 1 o 2 veces en semana, comer pescado 1 o 2 veces en semana, eso que todo el mundo llama las necesidades básicas. Y después ocurre otra cosa con esto del crecimiento, y eso no son datos que nosotros nos inventamos, son datos que la propia tesorería los tiene. Es verdad que hay más gente trabajando, pero también es verdad que hay menos horas trabajadas. Explíquenme eso. El trabajo que hay se está repartiendo, no se está creando empleo nuevo. Y donde antes un trabajador estaba con 1.500, 1.600 euros, ahora hay 3 trabajadores a 500 euros. Eso ocurre muchísimo, lo conocemos en los pueblos, en las ciudades, en los cinturones industriales. Eso está ocurriendo. Y después, otro dato que te refleja muy bien lo que está ocurriendo es que suben los trabajadores, las personas que están contratadas, pero no suben la hora, como he dicho antes, ni tampoco suben las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, más personas en activo, menos cotización a la seguridad social, las prestaciones se resienten, las pensiones se resienten y el largo etcétera que nos viene acarreando posteriormente. Ya sabemos lo que ha pasado con la carga de resistencia para las pensiones, que lo han reducido a la mitad, en fin, todas estas historias que creo que conocemos sobradamente. Por lo tanto, no nos engañen que el crecimiento por sí solo no saca a las personas de la situación en la que están. Si no se piensa en las personas y se piensa solo en el capital, seguiremos en esta senda de destrucción de familias. No hablamos ya de destrucción de empleo, de desestructurar familias y personas que acaban trabajando por muy poco dinero para poder comer o viviendo, como está ocurriendo muchas veces, de las rentas de nuestros mayores. Y para terminar, creo que estas cosas para los sindicatos son esenciales, para la Comisión Obrera son esenciales, personas como Paco Cañafera son las que las conoce, las vive y quien mejor las puede defender. Tú quieres defender bien una cuestión, tú no puedes crear algo si no lo quieres, tú no puedes defender algo si no lo entiendes, si no lo sientes. Y creo que en este sentido Paco Cañafera es el mejor candidato y el mejor diputado que se podría tener para defender los intereses de esta comarca y de esta zona. Muchas gracias, Manolo, por tus amables palabras. Un saludo cordial para nuestros campesinos de Baena. Nos presentamos en un momento de emergencia social. Los salarios sufren una gran desigualdad desde el inicio de la crisis, pero fundamentalmente están haciendo mella e hincapié en los menores de 26 años. Si antes, en el 2007, los salarios medios de los jóvenes estaban en un 50%, hoy podemos afirmar con rotundidad que están en el 33%. Esta precariedad está incrementando la desigualdad. Lo decía Manolo, una desigualdad que se cifra en 13 millones de españoles que tienen problemas para llegar a final de mes, que están en lo que se llama el umbral de la pobreza. Y esto es un informe que ha sido elaborado recientemente por Cáritas. Pero es que además el Eurostat marca un 7,6% de personas que, como también se apuntaba, están en esas dificultades dotacionales, habitacionales, de energía en el hogar, etcétera, etcétera. Y esto es un dato que está ahí, y no como decía el presidente del Gobierno en el debate, el 7,6%. Se refiere a los casos extremos. La pobreza, el umbral, son bastante más los españoles que están. Y dentro de esa desigualdad y dentro de lo que supone esa brecha salarial, Andalucía ocupa el primer puesto. 35% de paro, el número 1 también en cuanto a desigualdad, y si Andalucía fuera un Estado, dentro de la Comunidad Europea, de los 25 Estados, estaría también a la cola en este triste ranking de desempleo, precariedad, etc. Por lo tanto, ¿podemos decir que la Junta de Andalucía y su presidenta puede estar satisfecha de algo? Evidentemente no, cuando Andalucía y el gobierno autonómico se encuentran en estos momentos en vía muerta, en stand-by. Es un gobierno que no tiene pulso, que no tiene ritmo, que no gestiona ni a través del BOJA. Sin embargo, sí se ha gestionado y mucho y mal para los trabajadores a través del Boletín Oficial del Estado. Y se han dictado leyes, como las reformas laborales, del 2010 del Partido Socialista y del 2012 del Partido Popular. 2 reformas laborales que han sido totalmente lesivas para los trabajadores y lo que han venido es a dar mayor fuerza a las empresas y incremento de la brecha salarial
y de la desigualdad en nuestro país. Se han disminuido, han desaparecido los trámites de los salarios en cuanto a la tramitación en los despidos. Las empresas pueden despedir ya objetivamente y colectivamente, y esto es parte de la reforma del Partido Socialista. La indemnización de 40 días y 45 días por año, eso ha desaparecido, y las empresas hoy cuentan con mayores posibilidades para poder despedir. El despido libre existe efectivamente en nuestro país, pero además con un despido barato que no llega tan solo a los 20 días. Por lo tanto, desde el Boletín Oficial del Estado se ha legislado en contra de los trabajadores y de las trabajadoras. Y como consecuencia está esta situación, empobrecimiento generalizado y estado que podemos llamar crónico en muchísimas familias. Y en esta situación de desigualdad también tenemos que hablar de nuestra autonomía, de la comunidad autónoma, que dentro de lo que es el marco de nuestro país ocupa, como decía, ese último lugar y que exige que, ya que los andaluces siempre hemos dicho Andalucía por sí, y en muchísimas ocasiones hemos sido más madre que padre o patria, y que hemos defendido la solidaridad entre las comunidades autónomas, la solidaridad en nuestro país, que en este momento Andalucía, por esa desigualdad histórica que viene sufriendo, sea desde el Congreso de los Diputados en Madrid, fruto de un proyecto, de un plan nacional que venga ahí amortiguando en los próximos años esa desigualdad que se ha instalado en Andalucía. Una política de subsidio, una política improductiva, grandes subvenciones a los latifundios a través de la política agraria común, que lo que ha venido a dejar en Andalucía es una situación de dependencia del exterior, de dependencia del turismo y de dependencia, en cierta manera, también de las políticas de la Comunidad Europea, como es la política agraria común. Y sobre eso también quería detenerme para abordar lo que ha supuesto esa política agraria, esa distribución de fondos de nuestro país que ha venido a primar aquellas comunidades autónomas donde el Partido Popular gobierna, en detrimento de Andalucía, en detrimento precisamente de una tierra donde la agricultura está siendo uno de los ejes fundamentales del mantenimiento de la pobre economía de nuestra tierra. Hay unas pérdidas que se pueden cifrar en 600 millones de euros, que en nuestras comarcas y fundamentalmente en las tierras olivareras supone un detrimento en futuras inversiones, en lo que es el empleo. Y quisiera también remarcar cómo nunca las políticas agrarias comunitarias han mirado al trabajador. Nunca han mirado a ese sector indefenso que está sujeto a malas campañas, al mal tiempo y a otros avatares. Ese fatalismo hay que acabar con él. Y hay que poner sobre la mesa políticas que sean innovadoras. La innovación, el I+D, es lo que hace el desarrollo de los países. Y en España cada vez se invierte menos en investigación. No solamente hay recortes en la sanidad y la educación, en un 2 y un 13% respectivamente que hemos tenido en nuestro país, sino que también en la investigación se ha venido a eliminar. Y se elimina no solamente las partidas, sino que también la mejor parte de nuestra sociedad, que son los jóvenes, los que tienen ese caudal de conocimiento, están sufriendo la emigración. Una emigración forzada por no encontrar un trabajo y un futuro en nuestro país. Esta es la situación que tenemos. Una situación que hay que revertir. Hay que acabar con esas dos reformas laborales que tan lesivas han sido para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero también tenemos que acabar con la telaraña inmensa que se ha tejido en Andalucía y que impide el progreso y el desarrollo. Han transcurrido 38 años desde que tuvimos el primer gobierno autonómico. No ha habido oportunidad de poder contrastar, de medir con otra organización, con otras políticas en Andalucía. No al conformismo, sí a la valentía y a la audacia, sí al cambio, sí a la transformación, sí a la sonrisa de un nuevo país, que es lo que estamos trabajando en estos momentos. Y para ello, hoy decimos algo que hemos escuchado en muchas campañas electorales, y es el voto útil. Hoy el voto útil es Unidos Podemos. La única opción, y que está a tan solo 3 puntos, según la última encuesta, de ganar las próximas elecciones, es Unidos Podemos. De ahí que hoy el voto más útil que puede tener cualquier trabajador, cualquier pequeño y mediano empresario, cualquier autónomo, es el voto a Unidos Podemos. Y quisiera terminar con una... Hoy comentamos, hace unos minutos, que hoy se cumplen precisamente 39 años de las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. En aquella ocasión había muchas esperanzas, muchas han venido quedando por el camino. Pero había también cantautores y había letristas que en aquel momento, ya hace ya de ellos 40 años, cantaban nuestra tierra y hablaban de esperanza. Y me refiero a Carlos Cano
concretamente ese poeta y cantautor tan llorado y tan sentido, cuando en la boca de los corlantes decía, me gustaría cantarla, pero no tengo el oído para ello, decía, Maroto, siembra la tierra que no es un coto. Aquellos que conocen la letra la pueden tararear mentalmente. Falete, que ya está bien de chupar del bote. Ramón, hay que acabar con tanto bribón. Se acabe el paro y haya trabajo. Escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten. Que vuelvan pronto los inmigrantes. Haya cultura y prosperidad. 40 años después, esta canción tiene plena vigencia. Muchas gracias.